de forma esencial. ¿Cuál es esa? De que existen tres personas y un solo Dios verdadero. Entonces, realmente lo que tú propones como unión hipostática es la forma acabada que propone el catolicismo como unión hipostática. Pero La yo ortodoxa, podría, diría yo. sí, porque al menos en cierta manera, pues hay una forma definida y amplia. Pero entonces, ¿cuál sería la forma ortodoxa de la Trinidad? Porque acá tenemos a dos. Esto, de hecho, si me das tiempo, precisamente lo menciona el segundo concilio de Calcedonia, ¿no? Referente a este tema, pero no sé dónde lo tengo, no sé dónde lo tengo. El Si me tema de la das Trinidad. tiempo. Sí, el tema lo dice el segundo concilio de Calcedonia, de Dice, hecho, precisamente se mencionan. dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En esa parte específicamente, no. Entonces, si lo ves, acá tenemos un caso donde la Trinidad, de forma esencial, sostiene ciertas verdades, pero no El tema, abarca todas pero las verdades posibles dentro de lo que sería la discusión de la Trinidad. Eso es más o menos también lo que hablaríamos de la perspicuidad. Hay cuestiones esenciales y cuestiones no, se me va el nombre, periféricas. Hay cuestiones sí. esenciales y periféricas. Entonces, de forma esencial, la unión hipostática está en la Escritura. ¿Cuáles serían esas cuestiones esenciales? Dios verdadero, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Cuestiones periféricas un poco más complejas, de pronto no va a estar tan claro. Lo mismo pasa con la Trinidad. Tres personas, un mismo Dios verdadero. Entonces, en ese sentido, yo puedo afirmar la perspicuidad. ¿Por qué? Porque tú me propones una perspicuidad que alcance de forma plena el entendimiento que propone una corriente teológica, pero creo que no, es una exigencia bastante injustificada. Ok. Sí, bueno, como conclusión yo diría que en el sentido del segundo concilio de Calcedonia, ahí se establecen lo que son, no he terminado de leer bien bueno, esa parte sí la terminé de leer bien, pero no he terminado de leer toda esa parte del concilio. Se establecen algunos anatemas. Si no estoy mal, hasta donde leí no se establece el anatema de la filioque, pero la verdad tendría que buscarlo para leerlo completo de nuevo aquí, pues tardaría un poco, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejaríamos para otra ocasión, ¿te parece? Bueno, voy dejando como conclusión, la verdad es que me gustó mucho el diálogo contigo. En un momento voy a subir a Luchito, que ya lo tenemos por aquí abajito. Me gustó mucho el diálogo, la verdad creo que fue un diálogo bastante fructífero, donde pues por lo menos fuimos respetuosos y creo que pues bueno, se mantuvo entretenido el chat y pues bueno, te agradezco enormemente por aceptar la invitación y bueno, por tus argumentos que realmente me parecieron muy buenos y pues bueno, me encantaría poder tener otro tipo de diálogos contigo aquí en el canal. Hola, Rafael, te agradezco mucho. Por cierto, traté de no abordar mucho los temas que tenía sobre el papel porque también tengo comprometida mi palabra con José. Entonces la idea no es tampoco dejar ya en evidencia cuáles son mis argumentos para continuar este debate. Él me dijo que íbamos a seguir debatiendo, ya digamos concediéndome este silogismo. Entonces la idea también es allí participar de forma un poco más carnuda, más gruesa. Sí, Y sí. por supuesto, fue bastante enriquecedor compartir contigo. También creo que hubieron momentos donde estuvimos un poquito atropellados. No me esperaba el tema que me vas a proponer de la perspicuidad. No soy el mayor experto sobre el tema, pero bueno, en la medida en lo que sea uno posible, trata de expresar lo que uno conoce y comprende. Pero me parece un buen argumento el que propones, pero creo que la conclusión no se sigue porque termina siendo un poquitico ambiguo el tema de las cuestiones vinculadas a la salvación. Sí, bueno, a mí me parece que sí se sigue, pero pues te digo, aquí entra un poquito el tema de la Pero ambigüedad. mira, no te hace ruido el ejemplo que te puse yo ¿Cuál? de personas que hayan alcanzado la salvación sin conocer la unión hipostática? Claro, pero ten en cuenta que la perspicuidad lo que habla en este concilio es que las cosas que son necesarias para la salvación están de forma clara en la escritura. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, en todo este diálogo, de hecho, permítame un segundo, voy a poner el link en los comentarios para que suba quien guste. Bueno, como te digo, en este sentido completo, lo que menciona la perspicuidad según el concilio, más bien el concilio, la Confesión de Fe de Londres, en el apartado 7, es que los temas que son relacionados, bueno, más bien menciona la palabra necesarios para la salvación, están de forma clara en la escritura. El detalle está cómo determinamos qué temas son necesarios para la salvación. Bueno, unos afirman que la unión hipostática, bueno, en cuestión del protestantismo, unos afirmarían que sí es necesaria la unión hipostática, otros afirmarían que no, otros que no del todo, diferente, depende cómo lo veas. Entonces, pues sí, o sea, yo es lo que te diría, pero no me parece que eso contradiga mi punto, porque mi punto va más que nada en el aspecto de la perspicuidad, como lo menciona la. Sí, te entiendo, pero no sé, es complejo porque tendrías tú que definir o demostrarme de que la unión hipostática es vinculante para la salvación. Yo lo que puedo afirmar es que toda verdad es vinculante para la salvación, pero por lo tanto,
la capacidad de adquirir o comprender o captar una verdad depende mucho del sujeto. En esa medida, por eso te digo yo que termina siendo un poco subjetivo. O sea, lo necesario para la salvación, en cierta manera, es algo que Dios providencialmente provee dentro de la escritura y puede ser distinto para ti como para mí. El caso del ladrón en la cruz. Creo que el ladrón en la cruz no conocía la unión hipostática, creo que Abraham, Isaac y Jacob no la conocían, pero eso no significó de que su salvación se comprometiera. Entonces, por supuesto, más que la verdad es cómo respondemos a esa verdad. Y entonces no es tanto la unión hipostática, sino cómo respondemos a la verdad de la unión hipostática. Entonces, en esa manera uno tiene que hacer el juicio o hablar de la perspicuidad, porque creo que hay cosas que sí son muy claras y que estaríamos de acuerdo en afirmar de que si se niegan, compromete la salvación. Cuestiones como no matar, no adulterar, no cometer idolatría, no mentir, amar a tu prójimo como a ti mismo, no perdonar. Entonces, eso sí son cuestiones clarísimas en las escrituras que comprometerían la salvación. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Hola, Luis. Luisito? ¿Cómo estás? Todo bien. Yo estaba escuchando atentamente desde abajo, muy interesante el diálogo. Ahora, sobre la cuestión que plantea el hermano, ¿no? Del tema de la filosofía y las escrituras, ¿no? Y el trabajo de los concilios, ¿no? El problema no es tanto, querido Cristian, el problema no es tanto si la Iglesia Católica saca o no saca, vamos a decir así, la sustancia de su doctrina de las escrituras, porque obviamente nosotros como católicos creemos que la Iglesia Católica hace su quehacer teológico a partir también de las escrituras y toman de las escrituras el material para hacer su desarrollo dogmático. El tema que para nosotros los católicos es lo que nos hace ver problemático la sola escritura, es que para nosotros los católicos, como partiendo de las escrituras pueden haber varias interpretaciones, necesitamos un concilio que sea infalible a la hora de decirnos cuál de todas las interpretaciones que se hacen a partir de las escrituras es la correcta. Ahí está la cuestión. Yo no te voy a decir, mira, el concilio ha hecho dogmática sin las escrituras. Eso no existe. Pero sí reconocemos que muchas de las cuestiones dogmáticas, si nosotros partiéramos solamente del presupuesto de la sola escritura, tendrían que quedar como, bueno, puede ser que sea así, puede ser que no. Hay otros postulados que también son coherentes, por lo tanto, existe la probabilidad que la definición de la Trinidad no sea la mejor definición. Y que pueden haber cuestiones que la Iglesia se haya equivocado en cuanto a la Trinidad. Entonces yo te hago la pregunta para vos, Cristian Osorio. ¿Crees que existe la probabilidad de que hayan errores en las definiciones dogmáticas sobre la Trinidad? Sí, claro, y después le proponía el caso a Rafael. Tenemos una tradición oriental que afirma de que los concilios determinaron de que el Espíritu Santo solo procede del Padre, pero tenemos acá a los occidentales, a los católicos romanos, que posterior a los concilios afirman de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero pará, el tema es que cuando vos hablas con nosotros los católicos, no estás hablando con los ortodoxos. A mí me importa, y te lo digo así, me importa muy poco si los ortodoxos difieren o no. Yo parto desde mi comprensión católica romana papista, ¿no? Vamos a ponerlo así, católica romana papista. Por lo tanto, yo como católico, apostólico, papista, creo que el magisterio católico, romano y papista no se equivoca a la hora de definir los dogmas. Si la Iglesia Ortodoxa en algún punto difiere de la Iglesia Católica Apostólica Romana, está equivocada. Ya está equivocada y... Ok, Luis, perfecto. ¿Tú me puedes decir cuál fue el concilio ecuménico de la Iglesia Católica Apostólica y Romana donde se determinó de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? Aquí está la cuestión. Cuando yo te hablo de una cuestión dogmática y sobre los aspectos dogmatizados, no te estoy hablando de los aspectos que pueden quedar abiertos a discusión. Yo no te estoy diciendo que nosotros los católicos estamos cerrados a debatir todas las cuestiones. No, estamos abiertos a discutir muchas de las cuestiones que incluso pueden estar dentro de una dogmática. Pero las cuestiones que sí están dogmatizadas, esas no las discutimos. ¿Entendés? Y en esto la Iglesia no se equivoca, en lo que se dogmatizó. Entonces, si vos me decís, mirá, Luis,
La Iglesia Católica está abierta a la discusión sobre la predestinación. Para mí no es un problema. ¿Por qué? Porque no está dogmatizado. Y si no está dogmatizado, por ende está abierta la discusión. La cuestión como católico es en aquellas cosas que se dogmatizaron. ¿Entendés? Para dogmatizar, ¿se necesita un ente infalible o que Dios le dé cierta infalibilidad para dogmatizar? Yo creo que sí, porque yo no puedo hacer una dogmática y pensar que esa dogmática puede tener un montón de errores, porque ya no serían dogmas, serían simplemente tesis, serían propuestas, pero no dogmas. Por lo tanto, yo como dogmático tengo que creer que los dogmas, que son cuestiones dogmatizadas, no están abiertas a discusión. Ok, te pregunto, ¿quién determina un dogma, mi estimado? La Iglesia Católica. Ok, ¿qué Iglesia Católica? ¿La romana o la ortodoxa? La romana. Ok, ¿en qué concilio se determinó que solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana es quien determina los dogmas? Bueno, para nosotros los católicos, esto tiene que ver con los concilios que hablan acerca de la relación entre los patriarcas, el patriarcado y el Papa de Roma. O sea, en nuestro catecismo se dice, que todo lo que los concilios traten de forma dogmática, pero en unidad con el pastor de la iglesia, que es el sucesor de Pedro, y que el pastor de la iglesia acepte, esto pasa a ser vinculante. Ahora, obviamente Pero que aquí, por eso, sí, ¿en qué concilio se determinó eso? De que todas las verdades de fe que se propongan en concilio y sean aceptadas por el Papa son dogma, son vinculantes. ¿En qué concilio se determinó eso? bueno, tenemos, por ejemplo, Vaticano I, No, no, otros no. concilios. Pero ¿cómo vas a proponer un concilio post cisma? O sea, por supuesto te propongo que me presentes un caso donde en el conjunto de iglesias orientales y latinas se proponga esa verdad. O sea, los 7 concilios ecuménicos. Ok, La mira, respuesta es que no a ver, existe te tal explico, cosa. claro, yo te explico la postura católica. La postura católica siempre ha sostenido que los dogmas o los elementos para los dogmas siempre estuvieron en la iglesia. No, a ver, no siendo necesario que en un cierto periodo de tiempo haya sido propuesto como un dogma, sino que ha sido creído. Yo no necesito probarte a vos un concilio donde se haya dogmatizado el tema de la infalibilidad y la relación con el Papa. Yo lo que tengo que mostrarte a vos es que la iglesia de alguna forma haya tenido estos elementos en sus creencias, que haya sí tenido, haya existido una vinculación, una relación, ¿verdad?, entre el patriarcado y el sucesor de Pedro, que viene a ser, bueno, el Papa de Roma. Entonces, como así se dogmatizó, por ejemplo, el canon, pero escúchame, después del cisma, porque el canon se dogmatizó después del cisma, y hubieron muchos dogmas que se dogmatizaron después del cisma. Bueno, así también se puede dogmatizar el tema de la infalibilidad del Papa. Ahora, esto no quiere decir que el dogma se inventó ahí. Nosotros los católicos creemos que todo lo que se dogmatiza se ha creído, no siendo así necesario que se haya puesto como dogma oficialmente en algún periodo anterior a la dogmatización, ¿no? Vaya la redundancia. Es que ese es el problema, mi estimado Lucho, porque, a ver, tú vas a tener acá una comunidad oriental que te dice de que no, esa comprensión que tiene el romano de Pero que el ahí Papa es es quien claro, determina. pero a ver, yo entiendo lo que vos me decís, pero una vez más, cuando vos me traes a los romanos, a los ortodoxos, yo te entiendo y te digo, sí, está bien, los ortodoxos no están de acuerdo con nosotros, los judíos tampoco, los protestantes tampoco, pero nosotros tenemos una serie de argumentos. Entonces, a mí no me interesa tanto si los ortodoxos están o no están de acuerdo. A mí me interesan que los ortodoxos traten con nuestros argumentos. Porque acá ya es una cuestión argumentativa más que si los ortodoxos están o no están de acuerdo. Ok, entonces tú propones de que debo creerte a ti porque tú crees que tienes buenos argumentos para creer lo que crees. A ver,
Yo no te puedo Pues decir mira, que... es que mira, tú mismo te refutaste, porque tú decías que debíamos creer lo que proponiera la iglesia. Entonces, pero te pregunto yo, ¿quién determina qué es la iglesia? Porque los ortodoxos se perciben como la iglesia y ellos dogmatizaron de que el filioque es falso. Entonces tenemos a un concilio ortodoxo que afirma de que el concilio o la interpretación católica es herética. Entonces, si lo ves, si ves que es complejo, tú dices No, de no, no, que yo no te estoy diciendo deberíamos... que no sea complejo. Y yo no te estoy, nunca te dije, vos deberías de creer lo que yo creo, porque lo que yo creo tiene razones. Yo no te estoy diciendo vos tenés que creer lo que yo creo. Te estoy diciendo que lo que yo creo tiene fundamentos, tiene una base lógica. Ahora, Pero Luis, mira, mira, los mira, mira, mira. ortodoxos también, No, 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 ustedes no, no. también tienen bases lógicas. Pero mira, es que tú estás utilizando el criterio protestante para demostrar tu argumento. Porque tú ¿Cómo, dices, no, el, brother? el ortodoxo debe lidiar con mis argumentos. Al ortodoxo no le interesa, ellos son el magisterio. Ellos se consideran que son la voz oficial de Dios. Y si en ¿Y qué tiene concilio que ver eso? No determinaron, entiendo. ¿En qué me perjudica a mí como católico eso? A ver, los testigos de Jehová creen que son infalibles, los mormones también, pero acá no se trata de lo que crean los mormones o yo como católico. Acá se trata de los argumentos. O sea, me traes los argumentos de los testigos de Jehová y yo te pongo los argumentos católicos. Y punto, y a ya. ver, Luis, Ahora, te pregunto siempre yo, vamos a tener que hacer un salto de fe en algún punto, ¿no? ¿tú consideras la posibilidad de que hayan argumentos que demuestren de que la Iglesia Católica es falible? No considero eso. Entonces, ¿para qué propones de que los ortodoxos lidien o lidien con tus argumentos? Porque ellos dirán lo mismo. No, no me interesan los argumentos. Nosotros creemos de No, forma yo no dije que dogmática no me que estamos interesa, en la verdad. pero yo nunca dije que no me interesa. Te dije que yo no considero esa posibilidad. Ahora, si la posibilidad existe, vamos a suponer, yo no considero esa posibilidad. Si la posibilidad existe, por ende esa posibilidad se debe de demostrar. Y cuando a mí me demuestren que existe esa posibilidad, bueno, yo capaz que cedo. A ver, pero entonces, ¿qué sentido tiene lo que tú propones del dogma? O sea, si en última instancia el dogma lo que propone es que no puede ser cuestionado, pues acá tú estás proponiendo la posibilidad de que sí puede ser cuestionado. Y entonces, ese es el punto fundamental. Lo que tú llamas dogma, pues sí es un dogma para ti, pero no es un dogma universal para la iglesia, porque dices, el dogma es lo que proponga la iglesia, pero ¿quién determina que la iglesia? La iglesia es aquel conjunto de obispos que en comunión con el Papa determinan X y Y. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que esa interpretación es latina, no es oriental. Sí, Entonces, está todo realmente, bien. no, Pero está todo bien, brother. Vos me decís, a ver, a mí me cuesta entender esto, ¿no? Lo que me cuesta es, ¿cómo puede ser que ese argumento me perjudique a mi visión católica? ¿Entendés? O sea, vos me podés decir todo lo que quieras sobre los ortodoxos, pero yo digo, ¿y en qué me perjudica a mí como católico que los ortodoxos tengan otra definición de iglesia, otra definición de quién procede el Espíritu Santo? O sea, no me perjudica, porque lo que me perjudicaría a mí es que me derriben los argumentos que yo tengo para creer que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la iglesia que realmente es la que puede ser vinculante para todos. Si a mí me tiran abajo esos argumentos, bueno, ahí sí yo te puedo decir, bueno, entonces ahí veamos lo que proponen los ortodoxos sobre el filioque, sobre qué dicen los protestantes, pero primero tienen que derribar aquellos primeros presupuestos que yo acepto para poder cederle toda mi confianza a la Iglesia Católica. Ok, Luis, entonces, en cierta manera, aceptas de que no es un problema para el protestante que exista divergencia doctrinal dentro de ella, porque tú al menos lo concedes también. Tú dices, mira, yo soy católico, pero también acepto de que dentro de la comunidad que en su momento fue católica hay divergencia doctrinal. Por ejemplo, los orientales no creen lo mismo que los latinos. Entonces, dado de que tú aceptas esa pluralidad doctrinal, creo que el protestante también estaría justificado en decir, creo y acepto, pero no me perjudica en nada que exista esta pluralidad doctrinal. ¿Por qué? Porque en Bueno, cierta manera, es que al protestante no le perjudica, si no, no sería protestante. entonces, ¿por ¿Ves? qué lo utilizas como argumento? Porque No, no, tú no, no, iniciaste no. acá, El tú dijiste, argumento esto para ti es un tiene que ver, problema. claro, pero el argumento tiene que ver conmigo viendo al protestantismo. Yo no estoy parándome en el zapato del protestante. Yo estoy parándome en mi zapato como católico que observo el protestantismo. Para mí, como católico, es problemático lo que me propone el protestantismo. ¿Ves? Y Que para es mí es diferente. problemático lo que me propone el Sí, católico. Porque es obviamente, que si no sería católico. entonces, ¿qué sentido tiene la discusión? ¿Por qué lo dices sobre la mesa?
en última instancia? ¿Por qué pones eso sobre Porque discusión? No entiendo. lo pongo como una opinión. O sea, yo considero que es realmente para mí, como un católico, muy complicado esto de, bueno, no aceptamos la infalibilidad de la iglesia, entonces ¿cómo construimos dogmática? Es que no pueden construir dogmática. Al menos que sepan de forma, no sé, muy científica, que realmente le han acertado a una verdad. Entonces el protestantismo no puede construir una dogmática. Siempre tiene que estar abierto a, bueno, puede ser que estemos en la verdad en esta cuestión, como puede ser que estemos equivocados. Eso a mí como católico me parece problemático. A mí como Pero tú no, católico. pero tú no considerarías esa posibilidad también. Tú dices que estás abierto a que si te demuestran con argumentos que estás Si me lo equivocado, demuestran, obviamente que sí. pues entonces estamos en las mismas condiciones. No entiendo cuál es tu problema. O sea, es una cuestión solamente subjetiva. Tú crees que estás en la verdad y cada protestante creerá que está en la verdad. Claro, Y pero tú eso ni lo también. sabemos, brother. Y entonces yo también creo que posiblemente me pueden persuadir de que estoy equivocado, pero tú también concedes la posibilidad que te pueden persuadir, para Obviamente, si el aceptar que estoy argumento equivocado. tuviera tal peso y cuando estamos hablando de algo objetivo que se puede demostrar, obviamente ahí pesaría, ¿no? Lo que se demuestre. Sí, entonces realmente creo que es un argumento más emocional que, No, que, no que- es, que argumento a como ver, tal. no, si bien es cierto, puede ser una cuestión emocional, porque, a ver, todo argumento tiene ese, ¿no? Ese condimento de la emoción. Pero, una vez más, es un comentario desde mi perspectiva como católico, veo problemático al protestantismo en cuanto a eso. Ahora, que para el protestante no lo sea, porque parte de diferentes presupuestos, ya es otra discusión. Ahí ya es otra discusión. Simplemente estoy dando mi opinión. Yo lo veo problemático. Ahora, que sea o no sea, ya es otra discusión. Pero bueno, última pregunta, mi estimado Luis. ¿Tú consideras que necesariamente debe haber un magisterio infalible? Porque para ti es una necesidad que se determine ciertas verdades de forma dogmática. Sí, obviamente. ¿Y crees que la realidad funciona de esa manera? Es que ¿Tú tiene que crees que ser, no, es que tiene que ser así partiendo de algunos textos. Por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia tiene que tener un solo bautismo, una sola fe. Por ende, si nosotros, claro, acá vamos a partir de una cuestión hermenéutica. ¿Qué entendemos por fe? Yo entiendo que allí el pasaje, cuando habla de fe, habla de un conjunto de doctrinas. Tenemos que tener solo un conjunto de doctrinas. No tener 400 conjuntos de doctrinas todas tiradas como, bueno, es posible esta, es posible aquella. No, no, no. Una sola doctrina, un solo bautismo. Entonces, para que exista solamente un conjunto de doctrinas, tiene que haber una autoridad que determine cuáles son esas doctrinas que no pueden jamás cambiarse por otras. ¿Ves? Si existe la posibilidad de que la iglesia se equivoque, entonces, brother, eso no tiene sentido. Lucho, mira, funcionalmente se podría proponer a una persona en ese momento que consideráramos el líder mundial de todas las religiones y él postulara, ejemplo, de que Dios no existe. En ese momento creeríamos todos una misma cosa, ¿cierto? ¿Eso solucionaría también tu problema? Esta necesidad que dices de que debemos creer todo, o de No que porque, dogmáticamente a ver. Una vez más, mi cuestión toma unos elementos que son específicos. La Biblia dice que la iglesia tiene que tener un conjunto de doctrinas. La Biblia me habla de un Dios, me habla de Cristo. Por lo tanto, a mí no puede venir alguien a proponerme que ese conjunto de doctrinas tienen valor si me está rechazando a Cristo, que Cristo es el que valida justamente este argumento. ¿Entendés? O sea, si Cristo no existe, entonces esto tampoco no tiene razón de ser. Por lo tanto, a mí me importaría poco. La solución que tú propones tiene que ser en consonancia con la verdad, no solamente con solucionar. O sea, claro. no solamente tenemos que coincidir en que ciertas doctrinas son verdad, sino que estemos convencidos de que sean verdad. Claro. El problema es que nunca se ha dado eso dentro de la iglesia cristiana histórica. Pero, a ver, que no se dé no quiere decir que no exista el presupuesto establecido por la iglesia. Es como, a ver, rebeldes van a existir, cismáticos van a existir, personas que por simplemente un orgullo quieran
ir contra la autoridad van a existir. Personas confundidas van a existir. El propio Pedro dijo, tuercen las escrituras para su propia perdición. O sea, esto va a existir, pero esto no me puede llevar a mí a pensar entonces que como siempre hubieron cismáticos, entonces no existe una doctrina, un conjunto de doctrina que unifique a la iglesia. Porque... Pero mira, acá viene la pregunta del millón, Luis, porque tú presupones de que esa una fe está solamente contenida en una comunidad. ¿Por qué debería ser así? Y porque tiene que ser así, porque si vos me decís a mí que ese conjunto de doctrinas está, la puedo hallar en diferentes iglesias, pero las doctrinas que me ofrecen se contradicen entre sí, entonces estaríamos en el peor del relativismo que se pueda plantear. ¿Por qué relativismo? Solamente es desconocimiento, solamente pero, a ver. Vos me decís, mira, vamos a razonarlo. Vos me decís a mí, Luis, ese conjunto de doctrina, un conjunto de doctrina, ¿por qué tiene que estar solamente en una iglesia y por qué no podría estar en varias? Si yo creo que tiene que haber un conjunto de doctrinas y el bautismo de niños es parte de ese conjunto de doctrinas, y voy a otra iglesia y me dice que no, que el bautismo no es válido, el bautismo de niños, por ende me están predicando distintas doctrinas. No estoy hallando la misma. No. ¿Por qué debería creer que esa unidad de doctrina solamente debe estar en una iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué debo creer eso? ¿Por qué? Porque eso es lo que propone a ver, ¿cuánta iglesia estableció Cristo? Una. ¿Cuántas doctrinas tiene que tener esa iglesia que estableció Cristo? Una. ¿Cuántas fórmulas bautismales tiene que tener esa iglesia? Una. Punto. O sea, no me podés plantear a mí una diversidad de iglesias cuando Cristo fundó una. Y no me podés todavía agregar a esto que esta diversidad de iglesias me prediquen doctrinas opuestas entre sí. O sea, es una contradicción con las escrituras. No sé, chicos, Rafa quiere hablar. Sí, permítanme un segundo. Iba a contestar, pero dale. Sí, de hecho, precisamente, ya que estamos pues 2 y 2, creo que lo ideal sería dividirnos por tiempos para que hablemos todos, ¿no? Si gustan, pues ahorita para que Cristian responda, le damos la entrada a Cristian, después le damos la entrada a Luis para que le responda a Cristian, después le damos a el arte de este hombre, no sé cómo se llama, no me gustaría decirte así, ¿cómo te llamas? Miguel, me llamo Miguel. Bueno, le damos la entrada a Miguel y ya después, pues hablaría yo, ¿no? Si gustan, nos damos un tiempo de 3 minutos, no sé si esté bien para ustedes. Sí, dale, perfecto. Voy a empezar el cronómetro, empiezo cuando comiences a hablar, Cristian. Ok, acá el problema que plantea Luis es que realmente existe una iglesia con una explicitud perfecta. Pero mira, yo te propongo un protestantismo donde tenemos una misma verdad, la escritura. O sea, es la misma verdad. El problema es que no tenemos una misma explicitud. El problema es que tú confundes verdad doctrinal o una misma fe con un mismo entendimiento. Entonces, lo que propone el protestantismo es una misma fe porque es una misma escritura, pero una pluralidad interpretativa porque hace parte del trabajo de la realidad humana. Entonces, materialmente, poseemos una misma fe, poseemos un mismo bautismo y poseemos un mismo Señor. ¿O acaso tenemos diferentes señores? Por supuesto que no. Entonces, la explicitud, como pasa en cualquier religión o en cualquier realidad o en cualquier disciplina, es algo inherente a nuestras limitaciones epistémicas, pero nuestra fe es una, la escritura. Materialmente, todos los protestantes sostenemos de que la Biblia es nuestra fuente de fe, por eso se llama la regla o la norma suprema de nuestra fe. Entonces, técnicamente tenemos una misma fe, el problema es que no tenemos una misma explicitud, y lo mismo pasa dentro de la Iglesia Católica. Es verdad que existen dogmas que no son cuestionados, pero tú mismo reconociste de que hay cuestiones que todavía están en apertura, hay posibilidades que están abiertas a discusión. Entonces, en cierta manera, no existe una uniformidad interpretativa de forma absoluta. Lo que tú me podrías decir es que en la Iglesia Católica existe una definición dogmática en cuestiones que ustedes consideran esenciales, pero eso no socava en cierta manera nuestro punto. ¿Por qué? Porque nosotros también partimos de una misma verdad objetivamente igual. ¿Cuál es? La escritura. El problema es que tú presumes de que si tenemos interpretaciones diferentes, por lo tanto no somos la verdadera iglesia. Pero ¿qué pasa con ustedes? También tienen diferentes interpretaciones. Pero es que son interpretaciones de temas secundarios, pero igualmente son diferentes interpretaciones. En última instancia, el protestante está justificado en decir que tenemos una misma fe. ¿Cuál es esa misma fe? La escritura, un mismo bautismo y un mismo Señor, por supuesto. Entonces no creo que sea la mejor manera de que tú quieras meter a la fuerza de que la iglesia es aquella que sostiene una interpretación asertiva o completa y acabada de las verdades de fe, porque la verdad del protestantismo
sostiene de que no. Y es más, históricamente no ha sucedido eso con el pueblo de Dios. Y siempre traigo a colación el tema del judaísmo. El judaísmo también era una autoridad instituida por Dios, pero tenían pluralidad interpretativa. Y Jesucristo no tenía problema en reconocer esta realidad y aún así reconocer en ellas que era la cátedra de Moisés. En ellos está la autoridad de la cátedra de Moisés. Entonces, en ese sentido, realmente la pluralidad interpretativa nunca ha sido un problema para Dios, porque Él reconoce las limitaciones epistémicas de los seres humanos. Pero si partimos de una misma fuente, de un mismo árbitro, de una misma autoridad, podemos reconocer que en cierta manera podemos aproximarnos o alejarnos, pero por supuesto tenemos una misma fe. Entonces no creo que sea correcto ni adecuado tu afirmación de que tenemos diferentes fe. No, tenemos diferentes interpretaciones de la fe. No alcanzo a ver, pero dale, ahí termino. Sí, de hecho justo se acabó. Bueno, vamos a darle igual 3 minutos a Luis para que responda y pues así nos seguimos, como les había comentado. Luis, comienza tu tiempo cuando comiences a hablar. Ok, dale, lujo entonces. Mira, estas explicaciones más me rompen la cabeza. ¿Por qué? Porque primero me decís que el elemento que une al protestantismo es que hay una verdad objetiva, las escrituras, que son infalibles. Pero esto lo sostienen los soloístas bíblicos, hasta los testigos de Jehová, hasta los mormones, todos sostienen que la Biblia es infalible. ¿Ves? Entonces la pregunta es, el simple hecho de que asuman la Biblia como infalible, ¿esto ya une y vincula a los protestantes a todas las propuestas que existen? No. De hecho, los protestantes se van a lavar las manos y van a decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con los unicitarios. O con los unicitarios también creen que la Biblia es infalible, ¿ves? Y son unicitarios. Entonces, tu explicación hace que yo, sinceramente, cuestione aún más tu propuesta, porque no entiendo cómo pueden resolver esto. Primero, tratás de desmontar lo que yo propuse, pero al tratar de desmontarlo, parece ser que, no sé, el querer entender esto, no sé, es como que me hace explotar la cabeza, porque digo, pero pará, entonces los unicitarios también, no sé, tenemos que considerar los protestantes, los testigos de Jehová, los mormones, hasta los gnósticos tenían la Biblia como algo sagrado. ¿Ves? Entonces, no sé hasta dónde esto realmente responde a la cuestión o complica más la cuestión, querido hermano Cristian. Para mí la complica más. Por eso te digo, para mí es más coherente la postura católica, que me dice, mira, hay una iglesia. La Biblia dice que es columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que Cristo fundó. Esa iglesia debe de sostener un sistema doctrinal. No, porque no dice las Escrituras, tienen una sola Biblia. Y como tienen una sola Biblia, tienen una sola fe. Y como tienen una sola fe, tienen un solo Señor. No habla de la Biblia. No dicen, tienen tienen como fe la Biblia. No. Yo entiendo que cuando se habla de una sola fe, se está hablando del conjunto de doctrinas. Y si a mí me decís que el bautismo de niños es lo que Cristo mandó, y después me decís que no es lo que Cristo mandó, a mí sinceramente esto no sé, me hace dudar demasiado de lo que me propone el protestantismo. Yo termino por ahí. Ok, Lucho, te quedaban 20 segundos. Vamos a darle espacio a nuestro compañero que está de este lado. Disculpa, son muy malos recordando nombres cuando apenas me los dicen. Miguel. Por eso dejo en mi cuadro, en mi miniatura, el arte de ser hombre, porque es más fácil identificarlo. Ok, perfecto. Bueno, te damos espacio de 3 minutos igual. Cuando comiences a hablar, te empieza el tiempo. Sí, voy a ser breve. Cuando me digas, adelante. Sí, adelante. Ok, el protestante no es relativista, porque se cree que, y esto lo he escuchado muchos de católicos, el hecho de acuñarle al protestantismo una etiqueta de relativista, y el relativista en su definición es que rechaza cualquier verdad absoluta. El protestante no es así, porque de hecho el protestante cree que la verdad absoluta es la palabra de Dios. Como la Sagrada Escritura es palabra de Dios, por lo tanto las Sagradas Escrituras son la verdad absoluta. El protestante no es relativista en esta cuestión. Lo que podría ser, digamos, la diferencia es la cuestión de la interpretación, ¿no? Obviamente no tenemos una interpretación absoluta. De hecho, ni siquiera los católicos. No hay una homogeneidad hermenéutica dentro de los católicos, ¿no? Y que, dicho sea de paso, desde el punto de vista de la tradición, para mí la vinculación de los católicos no está en lo doctrinal, porque ya se ha demostrado que no hay homogeneidad como se cree, sino
la vinculación de los católicos está dentro de lo papal, es decir, dentro de la autoridad máxima de la Iglesia Católica Romana. Entonces, mi pregunta es, y yo creo que este es un cuestionamiento válido, porque por ahí preguntó Cristian, me parece, Cristian le preguntó a ti, Rafa, es de que todas las definiciones o las verdades definidas que hacen en los concilios, etcétera, ¿no? Tanto ordinarios como extraordinarios, mi pregunta es, todas las verdades que resultan de ahí, esas verdades no las proporciona implícita ni explícitamente las Santas Escrituras. Hay algunas, porque de hecho la propia Dei Verbum, en su numeral, y aquí lo tengo, en su numeral 9, dice así, en el último párrafo, de donde se sigue que la Iglesia no derivan solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con el mismo espíritu de piedad. Entonces ahí tenemos ya un problema de fondo, porque todas las verdades reveladas no las proporciona las Escrituras. También la tradición, que aquí es alguna cuestión interesante, que la tradición de la Iglesia Católica tiene que ver con un elemento de por sí autoritativo como es el Papa. Esto a mí me da pie a decir entonces por qué hay digamos, una diferencia en cuanto a las tradiciones, tanto Iglesia Ortodoxa y Iglesia Católica Romana, porque ontológicamente ambas son distintas, porque no tienen la vinculación del Papa. Entonces, mi pregunta es ahí, la Iglesia puede tomar, digamos, la tradición y lo toma como vehículo, de otro vehículo de la fuente de revelación, pero ¿cómo justifican eso, no? Fuera de las Santas Escrituras. Claro, la respuesta más inmediata va a ser que se justifica porque el Papa tiene esa primacía, ¿no? Que se le delegó de Jesucristo. Pero me gustaría que trataran o que pudieran interactuar con esa afirmación y justificarla, claro. Gracias. Ok, igual te quedaban 20 segundos. Bueno, me voy a poner 3 minutos también a mí. Si alguien no confía en mí, puede llevar cronómetro también, no me voy a pasar del tiempo. Pues bueno, voy a comenzar también a interactuar esta cosa. Bueno, una de las cosas que mencionó Cristian, que sí me gustaría responder, es que, bueno, él mencionaba, su pregunta era, ¿cómo es que esta unidad doctrinal no puede existir en varias comunidades? Pues bueno, esto es por simple principio, de hecho es un principio filosófico, ¿no? El principio de identidad de los indiscernibles. O sea, nosotros no podemos ver una comunidad con una misma unidad doctrinal. ¿Por qué? Porque si esta comunidad tiene las mismas creencias doctrinales que la otra comunidad, no estaríamos hablando de dos comunidades, sino de una sola, en tanto tienen la misma unidad doctrinal. Entonces, bueno, basándonos eso en el principio de identidad de los indiscernibles, por propio de la filosofía, ¿no? También, todo esto llevado de la mano con el diálogo que ya se iba mencionando, o sea, lo que es parte de la escritura. El diálogo va a ser, si nos basamos en lo que es la forma en la que abordamos la escritura, también el tema de la interpretación es un tema bastante importante, porque nosotros consideramos que la interpretación de la Iglesia con respecto a la escritura va a ser una interpretación infalible, porque, bueno, nos está guiando referente a estos temas de fe y moral, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, o sea, la forma en la que se aborda esto es que una sola comunidad tiene que tener esta unidad doctrinal. ¿Por qué? Porque si son dos tienen una unidad doctrinal, una misma unidad doctrinal, que todas sus doctrinas son correctas, entonces no serían dos, sería una sola, referente a lo que menciona Cristian, y es precisamente lo que mencionaba dentro de la misma escritura, ¿no? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, pues bueno, lo que se menciona, ¿no? De hecho, también esto va de la mano con lo que le mencionaba Cristian referente a todo este tema, referente a cómo se entendía todo esto en la iglesia primitiva. Es yo lo veo no tan difícil de entender, ¿no? Porque, pues bueno, en cuestión de la escritura y la enseñanza de los apóstoles, como igual se lo mencionaba Cristian, ellos por sí mismos no tienen esa infalibilidad, ¿no? Entonces, si es por sí mismos, evidentemente pueden enseñar cosas incorrectas, pero si es por guía y asistencia del Espíritu Santo en las enseñanzas que ellos van a dar en estos temas, no van a errar. Es lo que yo le mencionaba a Cristian. Entonces, precisamente habría que ver o delimitar dónde está esta asistencia especial por parte del Espíritu Santo, y si es que verdaderamente se da en todo este diálogo, ¿no? Porque el tema de la autoridad, como dije desde el principio, va a ser bastante importante, va a ser bastante un factor delimitador en este sentido, ¿no? Si la única autoridad infalible es la Escritura o es la Escritura, tradición y magisterio. Yo lo que propongo como argumento para
como dije, refutar sola escritura, ya lo había presentado, pero pues bueno, sí, sería un argumento un poquito más extenso. Bueno, lo termino ahí, justo se acabaron mis 3 minutos. Si gustas, damos otra vuelta. Cristian, 3 minutos, Lucho 3 y así nos vamos. Cristian, comienzo tu tiempo cuando comiences a hablar. Dale, bueno, con relación a lo que dijo Luis, me gustaría saber exactamente por qué el católico da el salto lógico de que necesariamente, ojo, no como una posibilidad, sino necesariamente la iglesia debe ser infalible, porque no contemplan la posibilidad de que la iglesia simplemente sea una comunidad que, poseyendo materialmente una fuente infalible, desde allí comience a desarrollar su quehacer teológico o su labor interpretativa. ¿Qué pasa? Era algo que ya había sucedido en el pasado. Teníamos una comunidad que era una autoridad vinculante para todo para todo el judaísmo, pero esta comunidad tenía diferentes interpretaciones doctrinales. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Que realmente yo creo que así como se dio en el pasado, puede darse en el presente. Podemos ver a un Dios que constituye a una comunidad eclesial, una autoridad, pero esa autoridad no significa que posean una infalibilidad en ninguna manera, en ninguna instancia. Entonces creo que el católico debería demostrar que necesariamente, no por una necesidad emocional, no es que yo creo que necesitamos, porque si no tendríamos una especie de nihilismo o una especie de como vacío existencial por no poseer las verdades de fe. No, yo creo que Dios puede proporcionar de forma providencial una fuente material de verdades de fe y desde allí, por supuesto, hacer nuestro quehacer teológico para justificar nuestras creencias. En cuanto a la pluralidad interpretativa de las iglesias, bueno, acá te preguntaría, mi estimado Luis, si los testigos de Jehová están equivocados, ¿el protestante podría señalar sus equivocaciones desde la escritura? La respuesta es sí, y constantemente lo hacen católicos diciéndole, mira, no se están equivocados en esto porque la escritura enseña esto y esto y esto. Entonces, por lo tanto, la equivocación de una comunidad que se considere vinculada a la escritura no significa de que el principio de sola escritura sea falso, simplemente significa de que están errados, están equivocados y su comprensión no es completa. Entonces, realmente los problemas que puedan surgir de las interpretaciones variadas obedecen a nuestras limitaciones epistémicas, pero como pasa en la ciencia, podemos hablar en cierta manera de un acercamiento comunitario o un acercamiento común. ¿Por qué? Porque creo que hay cuestiones que son ampliamente aceptadas dentro del cristianismo que se podría llamar como una especie de mero cristianismo, que en cierta manera son bastante claras y se pueden desarrollar desde la escritura. Entonces, por lo tanto, creo que no es un buen ejemplo meter acá a los unicitarios ni a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque en cierta manera, como tú lo sabes, se puede contrarrestar las doctrinas de estas comunidades partiendo de la misma escritura. Entonces, por lo tanto, el problema realmente es interpretativo y creo que objetivamente están equivocados. ¿Por qué? Porque hay buenas razones para creer que la interpretación que se les propone es verdadera. Entonces, en esa línea, realmente no necesitamos de un árbitro que diga esto es verdad o esto es falso, porque realmente obedece a una necesidad más emocional que otra cosa. Listo, Cristian, se terminaron los 3 minutos, se quedaron 2 segundos. Lucho, igual, comienza el cronómetro cuando comiences a hablar. Adelante. Ok. Es más de lo mismo, querido Cristian. No quiero ser garrotero, pero a ver, vos me dijiste que existe la probabilidad, o al menos vos asumís que puede existir la probabilidad que la iglesia se haya equivocado en cuanto a la dogmatización de la Trinidad. Ahora, si en base a esto se juzga a iglesias llamándole herejes, pero resulta que vos le estás llamando herejes simplemente por un error hermenéutico, entonces es muy injusto. ¿Te das cuenta? O sea, se convierten en injustos porque están llamándole herejes a personas en base a un argumento que ustedes creen que podría estar equivocado. Que existe la probabilidad de que no sea así, porque al final y al cabo no existen interpretaciones infalibles. ¿Entendés? Entonces, para mí se me hace más complicado todavía. ¿Entendés? O sea, me decís que no viene el caso que traiga a estas personas que no son parte del protestantismo porque son herejes y me decís que se le puede señalar sus errores de forma objetiva, pero
de alguna manera me estás diciendo también al mismo tiempo que no hay certezas absolutas en cuanto a las interpretaciones, porque los testigos de Jehová, los mormones y todos estos herejes, los arrianos, los abelianos, todos objetan también usando las escrituras. Es una discusión hermenéutica. Es una discusión hermenéutica. ¿Por qué entonces yo no puedo poner a todos a la misma altura y decir, bueno, al final, ¿saben qué? Somos todos hermanos. Total, como no hay certezas absolutas en cuanto a las interpretaciones, por ende yo no puedo tomarme el atrevimiento de llamar hereje a nadie. No puedo llamar hereje a nadie, porque no existen interpretaciones absolutas. Y la Trinidad, básicamente, es una interpretación. Es una interpretación a partir de las Escrituras. Todos estamos de acuerdo que las Escrituras son utilizadas para la dogmatización. Pero acá lo que cambia es el tema de si es infalible o no esa interpretación. Si no es infalible, por ende no podríamos señalar a nadie como hereje, porque todo podría caer en un tipo, bueno, es una cuestión simplemente de interpretación y podríamos estar todos equivocados. Se me vuelve injusto, ¿no? Llamar hereje a partir de simplemente una interpretación. Bueno, Lucho, te quedaban 15 segundos. Vamos ahora con Miguel. Igual 3 minutos. Cuando comiences a hablarte y comienzo el cronómetro. Ok, esa va a ser mi última participación. Fue un honor y un placer estar con ustedes. Yo quisiera precisar en los términos porque es muy importante hacerlo. Yo quisiera hablar más de homogeneidad hermenéutica que de homogeneidad doctrinal, porque la homogeneidad doctrinal, por supuesto que la cree el protestante, se encuentran en las Santas Escrituras. Ahora, si me hablas sobre homogeneidad hermenéutica, te diré que no, pero de la misma manera también pasa dentro de la Iglesia Católica. Es más, si tú pones a dos laicos y les expones o les explicas la cuestión de la Trinidad, ambos van a entender de manera distinta. O sea, su hermenéutica es distinta, hay una hermenéutica del sujeto. Entonces, es muy importante precisar los términos porque, como repito, o sea, nosotros creemos como protestantes en homogeneidad doctrinal. Todo aquello que se encuentra en la enseñanza de la Escritura, eso es, doctrinalmente, es una enseñanza de parte de Dios. ¿Cómo lo interpretas? Es otro cuestionamiento, ¿no? Que también lo padece la Iglesia Católica, o por lo menos los laicos católicos, ¿no? El otro tema es que me gusta el silogismo que hace Cristian, o que el planteamiento que le hizo Cristian a José Plasencia sobre esta cuestión del trípode, ¿no? Sobre las Santas Escrituras, sobre la tradición y sobre el magisterio. A primera vista me parece que es cierto, los católicos también van a creer que las Santas Escrituras son infalibles. Lo que hay que demostrar que tanto el magisterio como la tradición no lo son. Ahora, este cuestionamiento a mí me parece también muy importante porque al final de cuentas, y esa es una perspectiva y es un trabajo que he estado desarrollando, la tradición, más que tradición, para mí se hace vinculación papal. Porque podemos ver a partir del cisma de Oriente, ¿no? Del cisma de Oriente con la Iglesia Católica, que a pesar de que tuvieran sucesión apostólica y había unidad obispal, al momento de separarse, por no reconocer la autoridad papal, hay ese quiebre. Por lo tanto, en ese quiebre surge la idea del catolicismo, por decirlo así, ¿no? Donde el papa es el obispo mayor y es obviamente el que está por encima de los demás obispos. Por lo tanto, la tradición no es necesariamente enseñanzas o experiencias como lo trata o como lo quiere manejar la Iglesia Católica, sino en última instancia es vinculación papal. Y ese trabajo yo creo que es importante desarrollarlo porque hemos visto a través de la historia que así se ha manejado. Y por último, para despedirme, me parece también muy interesante que como ustedes o los católicos afirman la situación de la autoridad papal a partir de las Santas Escrituras, porque es difícil a partir de la propia tradición, entiéndase como enseñanzas o experiencias y enseñanzas transmitidas a lo largo de la historia, que se pueda justificar la autoridad papal. La fuerza, digamos, por así del argumento más fuerte en cuanto a la justificación de la autoridad papal se encuentran en las Escrituras, dirá el católico. Entonces me parece que dan el salto y ponen otra vez en la práctica, digamos, la confianza en lo que nosotros como protestantes afirmamos que es la regla única y infalible. Bien, Miguel, muchas gracias por haber estado acá. Yo igual ya voy a dar mi última intervención porque, pues bueno, ya llevamos casi 3 horas y no estoy muy bien de salud, aún así quise estar en el diálogo. Bueno, voy a iniciar con mi tiempo. A ver, hay muchas cosas que mencionar porque igual ya se dijeron bastantes cosas, pero igual yo siento que vamos un poquito como en
en círculo, ¿no? En todo este diálogo, vamos un poquito como en círculo. Y la verdad es que viendo los aspectos, por ejemplo, lo que me mencionaba Cristian en los aspectos de la perspicuidad respecto al argumento que le había presentado, sí suele ser un poco ambiguo la forma de analizar la perspicuidad, ¿no? Y más que nada en este tipo de términos. De hecho, precisamente mi argumento lo que atacaba era el tema de, bueno, como el tema de la perspicuidad que trata sola escritura es falso, y como este es uno de los pilares del protestantismo, por lo tanto, esto volvería a sola escritura falsa, ¿no? Entonces, yo lo traté de esa forma y yo, bueno, Cristian me había concedido el hecho de que, bueno, la unión hipostática está vinculada a la salvación y, pues bueno, que la misma unión hipostática no está de forma clara en la escritura, entonces esto haría que la perspicuidad sea falsa, pero bueno, aquí entramos con varias aristas del tema y pues bueno, al final como que sí se volvió un poquito ambiguo hablar sobre el tema de la perspicuidad, ¿no? Y yo siento que pasa eso mucho con varios temas, ¿no? Referente a temas y precisamente ese es el problema, no solo la escritura nos lleva a la ambigüedad en cuestión de doctrina, en cuestión de en este tipo de entendimientos, ¿no? Y pues ese tipo de ambigüedad es peligroso, ¿no? Más que nada cuando hablamos de temas que son necesarios para lo que es la salvación. Entonces, yo esperaría que cuando hablamos sobre temas de la salvación no hubiera este tipo de ambigüedad, ¿no? Sino que habría cosas más, tal vez no digamos así explícitamente claras que nada más la leo y ya tengo el entendimiento completo, sino un poquito más fáciles de entender, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo tendría que decir. Hasta aquí voy a terminar mi intervención. Les agradezco mucho a todos. No sé si ustedes Los quieren quiero. Luego. Rafa, una pregunta antes. Hermanos, los quiero mucho. Solo. Una preguntita, Rafa, antes de que te vayas. ¿Tú Sí. consideras que el bautismo es necesario para la salvación? El bautismo necesario para la salvación, te digo, depende cómo definas necesario. Si ves que es ambiguo cuando también hablas del tema de la perspicuidad, que entiendes por necesario para la salvación, que debe ser tan claro para la salvación. ¿Por qué lo digo yo? Porque también incluso el católico va a tener esa ambigüedad a la hora de abordar el tema de la necesidad del bautismo para la salvación, porque van a haber casos donde los bebés o los abortos espontáneos los consideran como posibles candidatos para la salvación, ¿o me equivoco? Sí. Entonces realmente no es algo como determinante. En el fondo siempre va a haber ese pequeño margen de especulación, y así pasa también con la perspicuidad. No es que sea ambiguo el tema, sino que siempre va a haber un pequeño margen para comenzar a hacer o especular sobre ciertas cosas. Claro, Bueno, sin embargo, sí, claro, sin embargo, y termino con esto, para estos temas de ambigüedad en este tipo de cuestiones tenemos precisamente la asistencia infalible de la iglesia para resolver estas cuestiones, algo que no tiene el protestantismo. ¿Por qué? Porque en el protestantismo, digamos, la escritura ya tiene plasmado todo lo que se menciona, y algunas, como se menciona, no son tan claras de entender. Aquí lo que habría que pedir es a un desarrollo teológico que podría ser verdadero o podría no ser verdadero. Ese es el detalle. Yo con esto termino mi intervención. No sé si tengas algo más que decir, o Luchito tenga algo más que decir de despedida. Luego podemos conversar más, mi estimado. Podemos luego Sí, dialogar. de hecho, si gustas, me gustaría igual que, como hablamos más de tu argumento y no hablamos tanto del mío, en un próximo, podemos hablar un poquito más del mío para entender todo ese tema de la perspectiva. Sí, por el derecho me aprovecho para también ahondar un poco más en el tema, porque sería bastante irresponsable de mi parte quedarme con lo que propongo hoy, porque por supuesto no estaba preparado exactamente para tu argumento. Entonces, con la ayuda de Dios podemos ahondar más y de forma más precisa en este tema. Claro. Bueno, Cristian, te agradezco enormemente por tu intervención, por el espacio, bueno, por todo, ¿no? Realmente muchas gracias por el respeto, más que nada, ¿no? Que se presentó a la hora de conversar. Creo que tuvimos un diálogo respetuoso, un diálogo de nivel. Pues bueno, eso se aprecia bastante. Igual, Luchito, muchísimas gracias por haber estado acá. Ya sabes, siempre eres bienvenido acá, igual que Cristian. Y pues bueno, yo ya me iría despidiendo. No sé si Luchito tengas algo que decir. No, al respecto no, porque sería una falta de respeto. Ahora voy a agregar algún tema, después los hermanos se quedan con la gana de refutarme. Y no. En otra oportunidad, cuando se pueda participar, participamos y dialogamos. Así tienen oportunidad de seguir objetando. Dale. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos, a la audiencia por haber estado aquí, y pues bueno, nos vamos
despidiendo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Luchito, por haber estado acá. Dale, y dale. pues bueno, Dios los bendiga. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, señores. Bueno, señores, yo sigo acá con ustedes un ratito más. Sigo acá con ustedes, ¿eh? Que no me fui. Que no me fui, señores. Que no me fui. Señores, sinceramente, ¿qué quieren que les diga yo? ¿Qué quieren que les diga yo? Hermanos, ¿qué quieren que les diga? Me parece todo muy confuso. A ver, al final y al cabo, lo que me proponen es, nosotros tenemos unidad, pero no la tenemos. ¿Cómo entendemos esto? A ver, esperen que voy a agrandar este chat. Ahora se me quedó chico acá. ¿Qué pasó acá, mis estimados? A ver que voy... lo voy a cambiar. Alto, le vamos a meter 1100. Ok, ahora me gustó más. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, la cuestión es que lo que me proponen es, tenemos unidad, pero no tenemos unidad. Porque, a ver si ustedes me entienden a mí. A mí me parece muy complicado esto de, nosotros estamos unidos porque objetivamente creemos todos los protestantes creemos en una verdad objetiva, que la Biblia es infalible, palabra de Dios. Ok, pero ¿acaso esto no lo creen los mormones, testigos de Jehová? Todos creen que la Biblia es infalible. O sea, si es eso lo que termina vinculando a todas las iglesias protestantes, tendrían que incluir a los testigos de Jehová, mormones, etc. Ahora ellos dicen, no, pero Luis, lo que pasa es que las doctrinas que sostienen los mormones, testigos de Jehová, la podemos refutar con la Biblia. Pero si el hecho de que ellos pretendan refutar con la Biblia a los testigos de Jehová, mormones, etc., ya los desvincula, ¿por qué entonces los que creen en la pérdida de la salvación nos desvinculan a los calvinistas? Porque ellos creen que con la Biblia los pueden refutar. Y los que creen que la salvación no se pierde, creen que con la Biblia pueden refutar a los otros. Y los luteranos creen que pueden refutar a los bautistas que no aceptan el bautismo de niños. Y los que no bautizan niños creen que pueden refutar a los luteranos. Entonces, ¿qué es lo que vincula y qué es lo que no vincula? Hermanos, yo estoy totalmente perdido, hermanos. Creo, sinceramente creo que no son los mejores exponentes, y no quiero sonar garrotero ni grosero, o no son los mejores exponentes del protestantismo, o es esto lo que tiene para ofrecerme el protestantismo. Chao. Yo tengo que estar dispuesto a aceptar eso. Que puede ser, que como no puede ser, que esto es vinculante, pero al mismo tiempo no es vinculante. No sé, hermanos. No, hermanos, yo me estreso. Y las de ellos también se puede refutar con la Biblia. Sí, exactamente. No sean así. Luchito, pero ¿cuál? Si es hasta lo mocharon. Sí, exacto. Aparte ahí, ¿qué Biblia vamos a tomar en cuenta? ¿Las de los deuterocanónicos o la que no tiene los deuterocanónicos según el protestante? Porque, si vos aceptás una Biblia con los deuterocanónicos, ya el resultado es diferente, porque tenés más elementos para hacer doctrina. Si rechazás los deuterocanónicos, tenés menos elementos. Dijera el padre Toro, ¿no? Le falta sabiduría. A la Reina Valera, 1960, le falta sabiduría. Pero el bautismo es vinculante para la salvación. ¿Cómo si el bautismo? Ellos dicen, ¿no? Claro, porque ellos siempre terminan después empiezan ahí, ¿no? Pero esto es vinculante y esto no es vinculante para la salvación. Tú sabes que a mí me gusta el garrote, Luis, garrote sincero. Lo vinculante es que un señor llamado Wycliffe quiso tener una Biblia en su idioma y lo callaron. Después un señor Hus quiso hacer unos reclamos y lo quemaron. Otro Lutero casi lo matan. También
Calvino, que era protestante, dio la orden para matar a Servet. También es vinculante que los luteranos persiguieran a los bautistas. Es vinculante que los anglicanos protestantes persiguieron a los calvinistas que no eran, ¿cómo se llama? Que no aceptaron ¿cómo se le llama esto? El calendario litúrgico y todas estas cuestiones. El libro de la oración. Los anglicanos protestantes persiguieron a los puritanos dándoles muerte. Los puritanos tuvieron que ir a Estados Unidos a mirar. Escuchad esto. Los calvinistas y puritanos tuvieron que escapar de sus propios hermanos protestantes de Inglaterra, porque si no los pasaban para la cueva. Los propios protestantes de Inglaterra persiguieron a los protestantes. ¿Eso es vinculante también? ¿Eso también es vinculante? Ven, hermanos, que no son buenos argumentos. Ven que cuando evangélicos quieren argumentarme a mí de forma sesgada, porque hay otros que son muy buenos argumentando, pero cuando viene uno de forma sesgada a querer refutarme, me termina poniendo al protestantismo en un mayor problema. Se me vuelve más complicado todavía. Se me vuelve más complicado. Terrible, hermanos, pero terrible. La persecución que hubo entre los propios protestantes fue terrible. Fue terrible. Fue terrible. ¿Qué dijo Juan Calvino? Juan Calvino, ¿qué dijo de los que no bautizan niños? Que eran personas infladas por el demonio. Dense en cuenta, personas infladas por el demonio. Martín Lutero dijo que los que rechazaban el bautismo de niños eran herejes. Eran herejes, herejes. Pero yo te estoy mostrando hechos también. Yo también te estoy mostrando la historia. ¿O pensás que es mentira que los protestantes y anglicanos, calvinistas, persiguieron a los bautistas? ¿O pensás que es mentira? No es mentira, brother. Pero entonces, ¿de qué me estás hablando? Si ves que cuando vos me argumentás, te terminás refutando a tu propio protestantismo. Si querés subir, te paso el link. ¿Querés subir? Mirá, te paso el link. Si querés subir, dale. Mirá, voy a abrir aquí por si querés subir. Capaz que querés subir. Bueno, podemos charlar. Ese es el problema. Que los protestantes terminan refutando al protestantismo. Lo terminan refutando ellos mismos. Porque los argumentos que usan contra la Iglesia Católica se le vuelven en contra. Se le vuelven en contra. Es tremendo. Bueno, aquí voy a iniciar. Por si alguien quiere subir. Y bueno, podemos dialogar. Es un diálogo. Yo sé que a veces, las objeciones pueden ser ofensivas. Así como yo trato de tomarme de buena forma, ¿no? Las críticas a la Iglesia Católica, espero que los protestantes también. Acá, hermano, no estamos excomulgando a nadie ni diciendo que son hijos del diablo, hijos de Satán. Yo como católico considero que los protestantes son hijos de Dios. ¿Que están confundidos? Obviamente, para mí están confundidos. Los protestantes que creen que yo soy un hijo de Dios, creen que yo estoy confundido. No pasa nada. Para eso están los diálogos, para eso están las discusiones, para que podamos hablar, para que podamos charlar. Acá lo más importante es, ¿al menos nos consideramos hermanos o no? Eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, después, temas doctrinales, discutimos. Ahí puse el link, por si alguien quiere subir. Puede subir tranquilamente y lo charlamos, lo charlamos.
Bueno, históricamente sí. Históricamente los protestantes se han perseguido. Punto. Históricamente los protestantes se han perseguido. A mí que no me vengan a vender el cuento chino, que, señores, de hecho, un calvinista, un protestante historiador, que sigue siendo calvinista, él sacó un libro que se llama Herejes contra herejes. Y básicamente trata de la historia de todo esto, ¿no? Idólatras contra herejes, herejes contra herejes, el derramamiento de sangre entre los propios cristianos, porque obviamente los católicos eran cristianos, los protestantes eran cristianos, por lo tanto, cuando los católicos, porque hubieron católicos que se excedieron, sí, hubieron católicos que se excedieron. Acá la discusión sería, ¿podemos nosotros trasladar la irresponsabilidad de esos católicos al papado, a la iglesia? Es otra discusión. Que hubieron católicos que se excedieron, sí. Hubieron reyes católicos, porque eran católicos, eran reyes y eran católicos. Y bueno, que se excedieron. Pero que esos reyes católicos se excedieran, o sea, ¿de ahí podemos trasladar nosotros la culpa al papado? ¿Podemos nosotros hacer responsable a toda la Iglesia Católica por causa de un rey católico que se excedió? Lo mismo, ¿no? Pasaría con el protestantismo. Entonces, no son buenos argumentos. Por eso a mí me gusta cuando encuentro a protestantes y católicos honestos que pueden tratar la historia desde la honestidad y decir, bueno, hay que asumir que muchos católicos se equivocaron a lo largo de la historia y muchos protestantes se equivocaron y ya, punto, ya está. Ahora, si el protestante solamente va a ver los errores de los católicos para validar al protestantismo y no es capaz de ver los errores del propio protestantismo, bueno, eso ya me parece muy deshonesto, ¿no? Claro, la guerra se transformó en algo político y lamentablemente hubieron reyes católicos que abusaron, otros tuvieron terribles, ejemplos, nos dejaron terribles ejemplos. Y bueno, hay de todo en la viña del Señor. ¿Acaso no fue un apóstol llamado por el propio Cristo el que vendió a Cristo? ¿Eso le quita valor a los apóstoles? El hecho que en el mismo seno de los apóstoles, escuchen esto, porque esto no fue que se le pasó a un papa, no fue que se le pasó a un magisterio. Cristo llamó a los 12 y uno de los 12 entregó al propio Cristo y era ladrón, todavía ladrón, metía la mano en la lata. ¿Esto le quita valor a los apóstoles? Si me dicen que no, entonces, ¿por qué yo tengo que pensar que por los errores de muchos católicos a lo largo de la historia, esto le resta valor a la Iglesia Católica? No, no le resta valor a la Iglesia Católica. Porque si no, yo no tendría que creer tampoco en los apóstoles, porque los apóstoles también convivieron con un tipo que entregó a Cristo. ¿Ven? Ahora yo voy a trasladar la culpa de Judas a todos los apóstoles. ¡Qué garrote! Dice Luis, eso lo sabemos, estamos claros. El problema es que los evangélicos no parten ni un plato. No matan ni una mosca. No matan ni una mosca. Claro, a Hus no lo mató la iglesia. Eso es una tontería. A Hus no lo mató la iglesia. Fue justamente un emperador, un líder, un político, el que mató a Hus. Porque lamentablemente, hermanos, la religión siempre fue usada por los políticos y sigue siendo usada por los políticos la religión.
¿Por qué creen ustedes que muchos políticos se hicieron católicos? ¿O por qué creen que muchos políticos se hicieron protestantes? Hasta el día de hoy, en algunos países, algunos presidentes se acercan o al catolicismo o se acercan al protestantismo para poder arrastrar el voto de los religiosos. Hermanos, es así. Así ha sido la historia desde el inicio. Muchos presidentes, líderes religiosos, políticos, emperadores, reyes, se acercaban o al catolicismo o al protestantismo para hacer relajo. ¿Acaso no fue el de Inglaterra el que fomentó la división para poder validar un divorcio y validar un nuevo matrimonio y después otro nuevo matrimonio? Se casó, se divorció como 3 veces al final. Y fue así, hermanos. Fue así, la historia está ahí. Resulta que en Inglaterra el rey se tuvo que apoyar en el protestantismo para poder divorciarse y volverse a casar. Porque claro, la Iglesia Católica no permitía eso. Entonces, como la Iglesia Católica no lo permitía, fomentó la idea del protestantismo para después usar al protestantismo para validar sus divorcios y sus matrimonios. Ven, hermanos, esto pasó desde el inicio, hermanos. Parece que Hus o sus seguidores empezaron a hacer revoluciones políticas. Claro, porque hubo una tendencia con los valdenses y puritanos y los bautistas de tener un comportamiento anarquista. Empezaban a levantarse contra la autoridad. A ver, los anabautistas, que muchas veces lo pintan como los pacifistas, en realidad eran anarquistas. ¿Por qué? Porque ellos decían que no había que pagarle los impuestos a los reinos. Y es más, predicaban que la gente debía de vender sus tierras, no pagarle el impuesto de la venta a los reinos y donar todo eso a los pastores, a los movimientos, para seguir el ejemplo de Hechos, cuando la gente vendía todo lo que tenía y llevaba el dinero a los pies de los apóstoles. Obviamente, cuando los emperadores, gobernantes se enteraron de esto, empezaron a perseguir a los bautistas o anabautistas. Los empezaron a perseguir. ¿Por qué? Porque estaban fomentando anarquismo, una revolución contra los emperadores y todo esto. Entonces, después es fácil hacernos la víctima y decir, no, nos persiguen porque nosotros predicamos el verdadero evangelio. No, no es porque predicabas el verdadero evangelio, es porque confundiste el evangelio, empezaste a predicar que no había que pagarles los impuestos a los emperadores, cosa que ni Cristo hizo, porque Cristo mandó a darle a César lo que era de César. Mira vos. Esto pasó en mi país, Hubieron iglesias que fueron perseguidas por el gobierno porque hacían evasión de impuestos y lavado de dinero. Pero ¿qué hacían los pastores cuando el gobierno apretaba? Decían, nos están persiguiendo el diablo porque somos la iglesia de Cristo. No, no es por eso. No era por eso que el gobierno del Uruguay persiguió a muchas iglesias. Es que estaban evadiendo los impuestos y porque estaban haciendo lavados de dinero. Estaban haciendo lavados de dinero y estaban haciendo evasión de impuestos. Y la iglesia empezó a seguirlos, a perseguirlos, obviamente, a mandar fiscales, inspectores. Pero hermanos, y después nosotros le tiramos, ¿no?, a los católicos. Y nosotros somos los que no matamos ni una mosca. Dice, y después dicen que las mujeres inician los divorcios, según un hermano evangélico. No. El divorcio históricamente siempre lo ha promovido el hombre. Porque es verdad.
Y aquí tiene que ver algo, ya que lo vamos a encontrar en la psicología de la mujer y la psicología del hombre. La mujer históricamente ha buscado protección en el hombre. Por lo tanto, una mujer que siente que tiene un hombre protector, no busca un divorcio, porque encuentra en el hombre protector lo que ella está buscando. Pero el hombre no busca en la mujer una protectora. ¿Ven? No busca en la mujer una protectora. Y bueno, el hombre tiene otra forma de ver estas cuestiones. Y el hombre siempre, o sea, estamos hablando de las culturas arcaicas, ¿no? El hombre veía a la mujer como una cosa. Entonces, decir que la mujer siempre inició los divorcios es una tontería, ¿no? Es interesante ver que Jesús no pagó el impuesto con lo que recibía, sino que manda a Pedro a pescar un pez y abrirle la boca para sacar la moneda para el impuesto. De alguna forma, esto nos muestra la providencia, ¿no? Como cristianos debemos de creer en la providencia, en la divina providencia. Yo creo que es eso lo que quiere remarcar, ¿no? Lo que quiere remarcar Cristo ahí, la divina providencia. No, la verdad que no, al contrario. Siento que me he sacado un peso de arriba, en el sentido de que, hermanos, yo pasé muchas luchas por el tema de mi conciencia, esto del protestantismo, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Entonces no era fácil, a ver, hermanos, saber que vos eras un pastor y que mañana crees una cosa y después vas cambiando y crees otra, y vos lo enseñaste, y después ¿cómo haces para decirle a la gente que te equivocaste? No, hermanos, no, gracias a Dios, la verdad, no, estoy contento así como estoy, hermanos. Y sí, quedás como loca. No, tal vez, a ver, no es ni estupidez ni valentía, es locura. Ya, a veces hay cosas que son locuras, ¿no? Hay veces que bueno, no tiene que ver tanto ni con la estupidez ni con la ignorancia. A veces son locuras. En la iglesia católica es yo soy pecador. Con los protestantes tú eres pecador. Ese problema lo está pasando el vecino. ¿Qué problema? ¿Qué problema, brother? ¿Qué problema? A ver. Bueno, a veces sí, a veces no, ¿eh? Hay que ver qué tipo de locura. Hay que ver. Pero sí, hay locos que dicen... Bueno, hay un dicho, ¿no? Hay un dicho que dice que los locos dicen grandes verdades. Hay un dicho que dice, ¿no? Los locos dicen grandes verdades. No sé si será cierto. Yo sinceramente todavía no me encontré a un loco que me haya dicho algo así como full. Me vuele la cabeza. Lo único que recuerdo, que en una iglesia de estas neopentecostal que hacen gritar a los demonios, había un borracho afuera que estaba escuchando asombrado porque los gritos salían para afuera. Los gritos salían para afuera, ¿no? De la iglesia, porque usaban micrófono, todo lo que da, ¿no? Y estaban ahí metagritos, ¿no? Y entonces un borracho mira así y dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Y uno dice, Jesús está operando. Entonces el borracho responde, pero se ve que está operando sin anestesia, ¿eh? Y sí, el borracho ahí dijo algo inteligente, ¿eh?
El borracho dijo, se ve que está operando sin anestesia, por los gritos, ¿no? Claro, cuando él preguntó qué era lo que estaba pasando, le respondieron que Jesús estaba operando, y lo único que escuchaba eran gritos. El borracho dijo, pero está operando sin anestesia, porque se ve que a la persona le está doliendo bastante la operación con esos gritos. Los grandes santos son loquitos de Dios. Bueno, yo también estoy lejos de ese punto. Y es verdad. Hay grandes santos que hicieron cosas que hoy se ven como locuras, ¿no? Hubieron santos que hicieron cosas que hoy pueden ser catalogadas como locura. No sé, tocaya, sinceramente. Mirá. Y al final terminó diciendo que por más de 35 años ha estado mal. Sí, yo lo pasé, lo viví y no, sinceramente no deseo jamás volver a estar bajo esas circunstancias. Hermanos, me dejan así, que estoy contento y estoy feliz. Bueno, muchachos, que Dios me los bendiga, los voy dejando, porque son las 12 de la noche, 27 minutos. Una locura, hermanos. Solo yo hago esta locura, estar hasta esta hora gritando aquí en mi casa, hermanos. Que Dios me los bendiga, pórtense bien, no hagan relajo, se me cuidan, chabones, chabonas, muchachos, muchachas.